Hola chicos, vamos a estudiar una magnitud en física muy importante que se llama la cantidad de movimiento. La importancia la veréis justamente cuando acabemos el ejercicio. ¿Qué es lo que ocurre con esta magnitud? Lo primero es que la solemos llamar P. Ya sé que no tiene nada que ver con cantidad de movimiento, pero se llama P. Y observar a lo que es igual es, para una partícula, a la masa que tenga esa partícula, por la velocidad. Es decir, simplemente la velocidad la multiplico por su masa. Tan importante es, fijaos. Al fin y al cabo, la masa siempre va a ser positiva. Luego, la P siempre va a llevar la misma dirección y sentido que la velocidad, porque la m siempre es mayor que 0, por lo tanto nunca puede cambiar de sentido. Si fuera menos 5, entonces sí me cambiaría, pero como la masa es mayor que 0, P y V simplemente son dos vectores que tienen la misma dirección y sentido, lo único que cambian es el tamaño. Y es más, si la masa fuera 1 kilo, incluso tendrían el mismo tamaño, P y V. Entonces, ¿dónde radica la importancia de esta magnitud física? Bien, vamos a verlo si puedo introducirlo mediante un ejemplo. Imaginar que esto verde es una trayectoria dentro de un supermercado, ¿no? Estamos jugando, he cogido el carro y tengo el carro pues lleno de productos. Y entonces quiero llevar el carro por esta trayectoria, ¿no? Yo me voy a limitar a empujar el carro. Vosotros sabéis que cuanto más lleno esté el carro, cuando llegue aquí e intente girar, esto como cuando intentamos girar hacia el otro pasillo, cuesta cada vez más trabajo. Cada vez que está lleno, cuanto más lleno, más trabajo. Cuanto más lleno, me cuesta más trabajo ese giro, ¿no? ¿Y eso? ¿Y eso por qué? Mirad, primero vamos a representar lo que es la velocidad. Ya sabéis que la velocidad es tangente a la trayectoria y luego la P también será tangente a la trayectoria. ¿Veis? Aquí sería la trayectoria. Voy a poner lo que es la P, ¿no? Ya sabemos que es igual que la V, ¿no? Iría aquí. Si ahora me voy a esta zona de aquí, fijaos, aquí la velocidad es tangente, justamente en ese punto la tangente iría hacia acá. Y entonces sería algo así. Bien, muy bien. Aquí. Todas las P son diferentes, puesto que va cambiando la velocidad. Entonces voy a poner, aquí pongo 1, aquí pongo 2. Fijaos en este de aquí. Aquí iría así la P, ¿vale? Este sería un 3. Y en el otro lado, ¿veis? La P me va cambiando en todo momento, ¿no? Pues una de las cosas que nosotros sabemos es esa. Cuanto más grande sea la masa que tenga de carro, más trabajo me va a costar dar la vuelta. Imaginaos que el carro va vacío, entonces los giros los puedo hacer mucho más rápido. Si el carro va muy lleno, me va a costar mucho trabajo realizar esos giros. De aquí es de donde viene esta magnitud tan importante que aparentemente no me aporta nada, simplemente multiplicar por la masa. ¿Y por qué ocurre esto? Veréis, porque lo sorprendente es que cuando Newton llegó y dijo que en la segunda ley que la sumatoria de fuerzas sobre una masa es igual a la masa por la aceleración, nunca dijo eso. Newton lo que dijo es que había una magnitud que cambiaba. ¿Y sabéis cuál es la magnitud que cambiaba? Pues no lo vais a creer, la cantidad de movimiento. Entonces Newton dijo lo siguiente, observad, dijo, mira, tú coges todas las fuerzas que actúan sobre una partícula, súmalas. Y eso es igual a una variación, las variaciones en física son, atención, derivadas, es a la derivada de una magnitud con respecto del tiempo. Y diréis, ¿cómo? Que si yo quería ver aquí la m por a, que era lo que a mí me relajaba, lo que yo entendía. Vamos a ver si podemos sacar ese m por a. Mirad lo que ocurre. Vosotros sabéis que en esta variación, esta derivada, puedo ponerla así y voy a poner cuánto vale la p, m por v. Y ya que esté ducho en la materia de cómo se deriva un producto. Ya sabéis que la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más este sin derivar por la derivada del segundo. Ya entiendo que aquí hay que saber derivar, si no esto no lo podéis entender, ¿no? Entonces sería, vamos a ponerlo, sería derivada de la masa respecto del tiempo por la velocidad, más, ahora la masa no la derivo, por la derivada de v respecto de t. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre la mayor parte de las veces? Al menos en los ejercicios que nosotros hacemos. ¿Cómo es la masa en todo el ejercicio? De una polea, de un coche que se mueve, de una pelota que lanzo. La masa es constante. Entonces vosotros sabéis que la derivada de algo constante, ¿cuánto vale? 0. Y si esto vale 0, 0 por v vale 0. ¿Y qué me va a quedar? Este cachito de aquí. Entonces este cachito de aquí, fijaros quién es. Es la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Y esto quién es? Efectivamente. Esto es igual a m por a, que es lo que estamos acostumbrados. Es decir, la sumatoria de fuerzas sobre una partícula es igual a la masa por la aceleración. Pero ya os habéis dado cuenta de un detalle muy importante. Siempre que la masa sea constante. Y esto casi nunca ocurre. Fijaos, si yo me voy, el típico ejercicio de un coche que yo cojo para irme de aquí a Granada,
le lleno el depósito y conforme voy avanzando voy perdiendo cada vez más gasolina, luego cada vez pesa menos, luego esto ya no vale cero. Imaginaros un cohete que yo lanzo. Un cohete tiene mucho combustible, va perdiendo combustible para ir subiendo, luego entonces este no vale cero. ¿Lo veis? Luego hay muchas situaciones en las que esto no vale cero. Lo que ocurre que por simplicidad para los cursos en los que nosotros estamos sí vale cero, pero en este caso no podemos tomarlo de esta forma. ¿Y qué es lo que ocurre? Fijaos, en física lo que se persigue siempre es encontrar magnitudes que se conserven constantes. Si yo consigo que una magnitud se conserve constante, genial, porque podré hacerlo en una situación inicial, en una situación final, y como es constante podré igualar esas dos situaciones para poder hacer cálculos. Por ejemplo, esto lo tenéis en el principio de conservación de la energía mecánica, que es una cosa que se verá posteriormente en el curso, ¿no? Eso es que la energía cinética más la potencial se conserva en toda la trayectoria de la partícula. Luego ya veremos en qué circunstancias. Muy bien, este es el primer paso, es decir, realmente esta P, que parecía que no tenía mucho sentido, tiene sentido porque justamente cualquier interacción o fuerza es justamente la variación de la P. ¿Ahora entendéis lo del súper? Es decir, cuando yo llevo el carro, si yo llevo el carro en línea recta, yo no tengo que hacer nada, simplemente superar lo que es el rozamiento con el suelo. Pero en cuanto yo quiero aplicar una fuerza para que cambie de dirección el carro, ¿qué tengo que hacer? Aplico una fuerza, y esa fuerza que es igual a la variación de la cantidad de movimiento antes y después. ¿Entendéis ahora por qué cuanto más grande sea la masa o cuanto más rápido vaya, o ambas, si aumenta la cantidad de movimiento, ese giro que me va a costar mucho más, ya no voy a decir trabajo, sino me va a costar mucha más fuerza? ¿Veis ahora? Sí que tenía sentido. Bien, ahora vamos a aplicar imaginaros que ahora en vez de tener una partícula, yo voy a tener varias partículas. Por ejemplo, dos partículas. ¿Qué ocurriría si yo quiero aplicar la segunda ley de Newton ahora a un sistema material, por ejemplo, de dos partículas? Pues seguro que lo adivináis. Cuando yo calcule la sumatoria de las fuerzas, ¿a quién va a ser igual? A la derivada de la cantidad de movimiento. ¿Pero qué cantidad de movimiento? La total de esas dos partículas. ¿Y cuánto vale la cantidad de movimiento total? Bueno, pues aquí se aplica un principio que se llama el principio de superposición. Es decir, si tengo dos partículas, pues la cantidad de movimiento total será la de la primera más la cantidad de movimiento de la segunda. No tiene mucho secreto. Cogeré la primera, pondré su masa por su velocidad, y la segunda pondré su masa por su velocidad. Muy bien, todo esto perfecto. Y ahora, oye, ¿y qué ocurriría si tengo la suerte que esto valga cero? Es decir, me vengo aquí. ¿Qué ocurriría si tengo la suerte que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan entre esas dos partículas vale cero? Si eso vale cero, una de las cosas que habéis aprendido en matemáticas es que si la sumatoria de fuerzas vale cero, y diréis, no, esto no lo he aprendido en matemáticas. Sí lo has aprendido y ahora lo vas a ver. Al ser cero, ¿qué va a pasar? Que la derivada de la cantidad de movimiento total respecto del tiempo vale cero. Y si vale cero, ¿cuándo vale la derivada de una función cero? ¿Cómo tiene que ser esa función? ¿Recordáis aquí cuando esta la anulé? La anulé porque la masa es constante. Si la masa es constante, la masa son 5 kilos, pues como nos deriva la derivada de 5 respecto del tiempo, vale 0. Pues si esto vale 0, es que al revés, la P de t, ¿qué será? Os vais dando cuenta, la P de t es justamente una constante, y es justamente lo que yo buscaba. Es decir, yo busco cosas que se conserven. Me doy cuenta que la cantidad de movimiento total se conserva, es constante, pero vayamos hacia atrás. ¿Cuándo es constante? Cuando toda la suma de las fuerzas que actúan sobre las partículas vale 0. Vamos a fijarnos justamente con un dibujo en esta situación. Mirad, aquí tengo dos partículas y esta empuja a esta, que está aquí, ¿eh? Son dos masas diferentes, ¿no? Vamos a llamarlas masa M1, aquí, masa M1, y la masa M2. Y yo voy a aplicar, por ejemplo, pues eso, esta va a empujar a esta hacia acá. ¿Qué ocurre por la segunda ley de Newton? Que esta al empujar hacia acá, ¿veis que aquí tengo una normal? ¿La veis aquí? Luego la normal viene hacia afuera, es decir, aparece una fuerza que va así. Muy bien. Y oye, y por la tercera ley de Newton, ¿qué sucede? Que este a su vez podríamos estar viendo lo que está empujando a este de aquí. Luego si este empuja a este de aquí, realmente aparece aquí una normal. Y esa normal iría justamente hacia afuera del azul. Hacia afuera del azul. Lo voy a poner hacia afuera del azul. ¿Lo veis? Lo pongo. ¿Y qué me dice la tercera ley de Newton? ¿Cómo son esas dos fuerzas? Que se aplican en puntos diferentes, en objetos diferentes, pero yo sé que por la tercera ley de Newton estas dos fuerzas tienen que ser iguales.
Esta es la cuestión, que al ser iguales, cuando yo vaya a sumar todas las fuerzas que actúan aquí, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Que esas dos fuerzas al ser iguales valen 0. Esto es lo que se llaman fuerzas internas, ¿de acuerdo? Internas porque es el azul cuando está empujando a la azul clarita y la clarita cuando se resiste al empujar a la azul oscura. Por la tercera ley de Newton, al ser iguales, la suma vale 0. Ya sé que muchos de vosotros me vais a decir, sí, también tengo un peso que va hacia acá, una normal, pero veis que no existe movimiento aquí, esas dos tienen que ser 0. Y aquí igual, tengo un peso y tengo la normal, y la suma de las dos tiene que ser 0. Luego, si esto, por ejemplo, si estuviera, vamos a imaginar que esto se estuviera moviendo hacia acá con una velocidad, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué va a ocurrir? Que la suma de todas las fuerzas que actúan aquí valen 0. ¡Hala! Si valen 0, ¿qué voy a conseguir? Que la cantidad de movimiento se conserve. Entonces, si a esto le pasa algo, durante el camino, la P de t se tiene que conservar en una situación anterior y en una situación posterior. Aquí os he dibujado una situación donde esta masa va para acá y esta va para acá. De pronto impactan, rebotan y se mueven, ¿no? No voy a hablar de cambio de masa ni nada en principio. Lo que me interesa es que vamos a ver las fuerzas que están actuando. Fijaros, en el impacto, ¿qué es lo que va a pasar? Es esta situación. Este empuja a este y este a su vez empuja a este. Y por la tercera ley de Newton, las fuerzas tienen que ser iguales, no sus efectos, pero las fuerzas son iguales. Si las fuerzas son iguales, la sumatoria de fuerzas vale 0. Si la sumatoria de fuerzas vale 0, ¿qué se conserva? Efectivamente, si esto vale 0, esto vale 0, se conserva la cantidad de movimiento. Por lo tanto, si yo calculo la cantidad de movimiento antes y calculo la cantidad de movimiento después, estas dos expresiones de la cantidad de movimiento son iguales. Es decir, cálculate la cantidad de movimiento aquí, que sería este más este, tener en cuenta que estos son vectores. Si son vectores, esto habría que referirlo a un sistema de referencia. Por ejemplo, podéis poner el que os dé la gana, ¿no? Porque aquí, al no haber distancias, no lo voy a hacer respecto de un origen. Por ejemplo, podría ser este de aquí, ¿no? Aquí tengo la O, aquí tengo la X y aquí tengo la Y, ¿no? Y aquí hago exactamente lo mismo. Aquí tengo, ¿veis? Aquí tengo la X y aquí tengo la Y y aquí tengo el punto O, ¿no? Y entonces, como son vectores, calculo, fijaros, este sería positivo, este sería negativo, yo cojo lo sumo y luego después sería esto de aquí. Y luego, en función de lo que me pregunten, ya sea la velocidad de uno, la velocidad de otro, pues puedo calcularlo fácilmente. ¿Veis? Otro tema, por ejemplo, son las explosiones. Va un cohete, ¿no? Va un cohete con una masa y de pronto estalla. Todas las fuerzas que se desarrollan son internas. Es lo que pasaba aquí, es decir, la sumatoria de la fuerza vale 0. Si notáis la normal, aquí tenemos mi peso, normal, como no existe movimiento en el eje Y también valen 0, la suma de todas. Así que, muy importante, siempre que existan fuerzas internas, va a ser 0. Si vale 0, se conserva la cantidad de movimiento. Si se conserva la cantidad de movimiento, este es uno de los principales principios de la física, es decir, conservar la cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? Vale, espero que lo hayáis entendido y lo mejor ahora es empezar a practicar con ejercicios. Y no olvidar que ahora sabéis por qué os va a costar más esfuerzo cambiar de sentido el carro cuando estéis dentro de un supermercado. Y es en función de lo rápido que vayáis y de la masa que tengáis. A mayor velocidad y a mayor masa ocurrirá eso. Mayor cantidad de movimiento y por lo tanto más fuerza tengo que hacer para cambiarla. ¿De acuerdo? Pues venga, nada más, con esto me despido, un saludo para todos y nos vemos en los siguientes ejercicios.